Aunque prácticamente se ha descartado ya que Nico Williams se mueva del Athletic Club antes del verano que viene, lo cierto es que ya han fichado un jugador que encaja perfectamente como su relevo, Álvaro Jaló. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de uno de los jugadores que veremos de nuevo en la Liga Española la próxima campaña. Lo veremos obviamente en el Athletic Club, un equipo que ya ha firmado al que a mí me parece que es un gran relevo para Nico Williams si es que el jugador español, recientemente campeón de la Eurocopa, decide poner fin a su trayectoria en el Athletic Club, bien este verano o bien el que viene. Es cierto que este verano parece que el Athletic Club ya ha descartado que se vaya a mover, parece que Nico Williams, ya no solo por el interés del FC Barcelona, sino que parece que ningún club de la Premier, que también estaba ahí acechando, vaya a poner 60 kilos para llevarse al jugador español. La sensación es que el verano que viene sí puede darse esa circunstancia, y lo cierto es que el Athletic Club vuelve a demostrar que se mueve muy bien en el mercado a pesar de esa idiosincrasia que tiene acerca de qué jugadores pueden o no jugar el Athletic Club. Lo va a hacer Álvaro Jaló, un futbolista que ya ha debutado además con el Athletic Club en un partido amistoso, en estos partidos de preparación antes de que comience la temporada, y por eso vamos a intentar reconstruir un poquito por qué me parece un gran relevo para Nico Williams, ya sea este verano o sea el que viene, en el que el extremo izquierdo español pueda abandonar el Athletic Club. Me da la sensación de que Álvaro Jaló encaja a la perfección dentro de lo que es ese marco en el que se debería mover el Athletic Club para encontrar un relevo. Ya hemos visto que incluso tiene cierta afinidad con Iñaki Williams, que tiene ese estilo de juego también ciertamente osado que tiene Nico Williams, y tiene ese puntito de regate, de velocidad, de verticalidad. Es un jugador que encaja perfectamente en esa sensación, y veremos si en el futuro pues demuestra que puede tener también un rendimiento parecido. Viene del Braga, como ya todos sabréis, pero vamos a involucrarnos un poquito más para descubrir aún más cositas que puedan ser interesantes del fichaje de Álvaro Jaló por el Athletic Club, que se produce en este verano y que de momento compartirá vestuario con los dos hermanos Williams. Antes de comenzar, como siempre, os voy a recomendar que os suscribáis, que es completamente gratis y que me viene muy bien para que esta familia se haga cada vez más grande. No solo hablo de fútbol internacional, también hablo de fútbol nacional, también hablo de fútbol español. Por lo tanto, creo que puede ser muy interesante que estéis al día de todo lo que voy subiendo, para que estéis al tanto de todos los vídeos que van apareciendo por aquí en el canal. Y ahora sí, nos vamos a meter en materia con Álvaro Jaló, un futbolista que a mí me parece muy interesante, un jugador que ya en el Braga demostró su valor, demostró su capacidad para ser un delantero con mucho gol, un futbolista que tiene esa capacidad para sobreponerse ante las dificultades que plantean defensas incluso muy cerradas, un jugador vertical, un jugador con regate, con mucha personalidad, un jugador que incluso en alguna ocasión comete más faltas de las que podría esperar uno desde el plano de un delantero o de un extremo, y ciertamente creo que estamos ante el mejor relevo posible que podía encontrar el Athletic Club a un futbolista como Nico Williams. Tan difícil es encontrar un jugador, un talento tan desbordante como el de Nico, como reemplazarlo si es caso que se va o termina su carrera en el Athletic Club. Me da la sensación de que iba a ser muy difícil encontrar un relevo de garantías, iba a ser muy difícil encontrar en el mercado un jugador mejor que Álvaro Jaló para encajar ya no solo a nivel de rendimiento, a nivel de estilo de juego, sino también a nivel posicional, a nivel de idea, a nivel de poder ser un futbolista que siga progresando en el Athletic Club después de su llegada. Y eso es un poco lo que a mí me anima, ¿no?, a pensar. Es cierto que el Athletic Club ya ha cerrado un poco la puerta a Nico Williams, parece que están tranquilos todos por el hecho de que Nico Williams seguirá como mínimo un año en el Athletic Club, pero ya tienen el relevo fichado, y no solo lo tienen fichado, sino que da la sensación de que va a poder pasar un año en el que se adapte perfectamente no solo a la idea del entrenador, a la idea de Valverde, sino también a la forma de trabajar del Athletic Club, al equipo, a sus compañeros, a los jugadores que va a tener alrededor e incluso a sus rivales. Por lo tanto, me parece un win-win, porque si no se va Nico Williams, obviamente han fichado un jugador de garantías para hacer un reemplazo perfecto en cualquiera de las dos bandas,
pero es que además, si Nico Williams termina abandonando el Athletic Club este verano o el siguiente, tienen un reemplazo de garantías para ser titular desde el día 1. Me da la sensación de que Yaló es ese hombre, es ese jugador, y creo que ya lo está demostrando incluso en pretemporada. Vamos a hablar un poquito de Álvaro Yaló, un futbolista que es nacido en España. Para quien no lo supiera, es cierto que es un jugador que ya tenía vínculos precisamente con el norte de España. Él empieza su carrera en las categorías inferiores de un club vasco, en la Sociedad Deportiva Begoña. A partir de ahí ya empieza su carrera precisamente en el Braga, un equipo que le acoge muy jovencito, que le acoge para empezar a tener ese camino profesional, y ciertamente es ahí donde explota, donde es uno de los jugadores más llamativos del Braga en los últimos tiempos. De hecho, ya contra el Real Madrid en Champions se le señalaba como uno de los jugadores importantes dentro del equipo portugués, dentro del equipo norteño, y da la sensación de que ha sabido recoger un poco ese guante de responsabilidad que le han dado precisamente en el conjunto luso. Fue un jugador muy llamativo, muy importante dentro de las temporadas que han jugado con ellos, y desde luego se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del cuadro luso. Así ha sido que no ha podido salir hasta ahora. Tiene 23 años, ha cumplido, si no me equivoco, hace poquito 24, diestro, un jugador que juega sobre todo en banda izquierda, un futbolista que puede aparecer en cualquiera de las posiciones del ataque. Ha jugado incluso como segundo delantero, como delantero centro referencia, siendo un delantero móvil al espacio, pero sobre todo yo creo que donde más destaca es como jugador de banda. Siendo extremo, prefiere jugar a banda cambiada porque le gusta precisamente esa diagonal, el poder atacar el área, el ser un jugador que pueda finalizar, y eso yo creo que también es algo que le emparenta y nos crea un paralelismo precisamente con Nico Williams, un jugador que de inicio parecía mucho más ese futbolista de extremo puro que buscaba la profundidad, que buscaba la verticalidad, que buscaba el desequilibrio y no tanto la portería, o se le podía perdonar quizá que no buscara tanto portería. Se ha convertido ya en un jugador mucho más completo, mucho más maduro, que sabe entender la situación y que sabe aplicar un poco su juego allá donde lo necesitan. En este caso Álvaro Yaló se adapta bastante bien a ese nuevo rol de Nico Williams, un poquito más preparado en cuanto a las diversas situaciones ofensivas que se pueden ir dando durante el partido. Lo dicho, nacido en 1999, diestro, 1,75 m, nacido en Madrid. Él tiene también nacionalidad de Guinea-Bissau. Es de momento un futbolista que puede ser seleccionable por España. No ha debutado todavía con la selección española, pero podría hacerlo por esa doble nacionalidad, aunque también lo podría llamar o seleccionar Guinea-Bissau. Es un jugador que el año pasado hizo una temporada realmente buena. Más de 40 partidos jugados con el Braga en todas las competiciones, 16 goles, 5 asistencias, casi 2.000 minutos jugados. Una auténtica barbaridad. Creo que ha hecho una temporada muy muy buena dentro del equipo luso, un equipo que ha vuelto a brillar esta temporada, se está convirtiendo, yo creo que con el pasar del tiempo, en un equipo que se va juntando cada vez más a ese trío de cabeza compuesto por Porto, Benfica y Sporting. Da la sensación de que el Braga está creciendo y lo hace también al amparo de jugadores como Álvaro Yaló. Un futbolista con características de juego muy concretas, que sobre todo en el apartado ofensivo le dan una ventaja competitiva, una ventaja diferencial, pero que también tiene ciertos detalles a nivel de sacrificio defensivo que hay que comentar y sobre todo que hay que valorar. Es un jugador muy regateador, es un jugador que piensa siempre en cómo va a salir del 1 contra 1, tiene una velocidad y un vértigo importantes que también le facilitan un poco esa salida en el 1 contra 1, en ese duelo generalmente con el defensa. Un maestro de la conducción, un futbolista que siempre lleva el balón muy pegadito al pie, es un jugador con mucha capacidad para conducir, para ir inventando sobre la marcha. También esa visión ofensiva la marca precisamente el saber decidir o saber por dónde quiere llevar la jugada. Es un jugador autosuficiente, es un futbolista que sabe enlazar también con los jugadores en el balcón del área y que además aporta no solo una capacidad bastante grande en cuanto a duelos aéreos, es un jugador que sabe bajar la pelota, que sabe ser atacante o ser ofensivo también de cabeza, es un futbolista que
parece mucho más alto de lo que es por cómo domina ese juego aéreo, y también la finalización. Creo que es un futbolista que decide bastante bien de cara a portería. Lo marcan precisamente esos 16 goles conseguidos la pasada campaña. Creo que en el Athletic puede ver mermadas de alguna manera esas estadísticas por el salto competitivo, porque es su primer año en el Athletic, porque sube el nivel y porque además creo que va a jugar bastante menos que en el Braga. Pero la sensación que yo tengo es que Álvaro Yaló puede hacer muy buena campaña incluso en esta primera circunstancia en el Athletic Club. Aquí os dejo precisamente un radar de lo que ha sido Nico Williams y de lo que ha sido Álvaro Yaló. En azul precisamente las estadísticas de Yaló, en rojo las de Nico Williams. Vemos que ha destacado muchísimo Nico Williams y que es un futbolista muy potente en prácticamente todas las estadísticas. Sobrepasa en gran parte de ellas a Álvaro Yaló, pero estamos hablando de un jugador que sigue creciendo, que sigue prosperando y que de alguna manera se adapta un poquito a ese marco que yo os comentaba. Encaja bastante bien en el rol, en la efectividad y en lo que se puede esperar de uno y de otro. Por lo tanto, insisto con lo que os comentaba, creo que el Athletic se ha adelantado muy bien a la posible salida de Nico Williams. Creo que se ha adelantado muy bien a la posible necesidad que pueda tener en un momento dado de tener que reemplazar a un jugador tan importante, tan totémico como puede ser Nico Williams. Creo que es un movimiento perfecto. Aquí vemos, de hecho, en minutos jugados y con acciones exitosas en ataque por cada 90 minutos. Aquí en la vertical, minutos jugados, situaciones exitosas de ataque en la horizontal. Aquí vemos a Álvaro Yaló en la mitad de la tabla, yo creo que bastante humilde su posición. Nico Williams claramente destacado. Ya veíamos precisamente en la situación anterior que hay muchas zonas en las que Nico Williams es un jugador superior. Pero bueno, yo creo que lo realmente importante, lo realmente destacado es precisamente que va encajando las piezas, ¿no? Que va encontrándose cómodo. De hecho, ya en los partidos de pretemporada ha podido participar de ellos con algunos minutos. Él mismo dice, ¿no? Que está muy feliz de ver cómo encaja, de ver que parece que se va entendiendo con los compañeros, que incluso le preguntaban por Nico Williams, ha sorteado un poquito la pregunta, ha regateado un poquito al entrevistador, porque él lo que quiere sobre todo es entender que está en un club diferente, que tiene que ir cogiendo esas mecánicas distintas que le está ofreciendo Ernesto Valverde en este Athletic Club, y creo que está haciendo un grandísimo trabajo, y a la vista está, ¿no? De que se está convirtiendo en un futbolista al que tenemos muchas ganas de ver. Creo que es un jugador que se adapta perfectamente a lo que necesita el Athletic. Creo que además les da un punto diferencial, un punto diferente, un punto de recurso a mayores, que creo que el Athletic Club en algunos partidos la temporada pasada necesitó, y que cuando no aparecían ninguno de los Williams o no aparecía alguno de los jugadores importantes en esa faceta ofensiva, quizá no había mucho de lo que tirar. Por lo tanto, veremos qué aporta Álvaro Yaló este año en Primera División, en la Liga. Veremos qué aporta este jugador español procedente del equipo luso del Braga, y sobre todo las ganas que tengo de ver si realmente empieza a tener minutos en un rol parecido al que le hemos visto a Nico Williams, y sobre todo teniendo en cuenta que puede llegar a compartir muchos minutos en el terreno de juego con los dos hermanos. A ver si eso es así, a ver si marinan entre ellos, y yo creo que puede darse un Athletic Club muy interesante y con una situación ofensiva claramente superior a la del año pasado. Así que veremos. Quiero que me dejéis en comentarios qué os parece, si creéis que Álvaro Yaló encaja bien en ese posible relevo de Nico Williams, si creéis que este año Álvaro Yaló va a ver que le cuesta un poquito la Liga Española después de haber estado en el campeonato portugués, o si creéis, por contra, que Álvaro Yaló va a empezar a rendir de lujo desde esta primera temporada. Decidme lo que opináis en comentarios, suscribíos si no lo habéis hecho ya, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.